el equipo utilizado para el ensayo ultrasónico no destructivo realiza las funciones siguientes. Proporciona la señal eléctrica que el transductor emisor transforma en ondas de sonido. Recibe la señal eléctrica del transductor receptor y la amplifica. Presenta las dos señales, emitida y recibida, en una pantalla. La pantalla puede ser un tubo de rayos catódicos, como en los equipos tradicionales, En la pantalla se puede ver ahora un diagrama de bloques de una unidad tradicional para el ensayo no destructivo de ultrasonidos. Contiene los elementos siguientes: sincronizador, emisor, retraso, generador de barrido, receptor, tubo de rayos catódicos. Estos componentes se tratarán de manera individual en las páginas siguientes. Los tubos de rayos catódicos constan de una ampolla de vidrio con alto vacío que contiene las partes siguientes: cátodo, rejilla de ajuste, dispositivo de focalización, ánodo, placas de deflexión horizontales, placas de deflexión verticales, pantalla fluorescente. El cátodo, la rejilla de ajuste, la placa focalizadora y el ánodo forman el cañón de electrones. El cátodo, cargado negativamente, experimenta un calentamiento muy fuerte debido al efecto Joule. Entonces libera electrones que se dirigen al ánodo positivo por el campo eléctrico creado entre el cátodo y el ánodo. Los electrones pasan a través del ánodo, un anillo circular, y se aceleran por el campo eléctrico entre el ánodo y la pantalla fluorescente. Su impacto sobre la pantalla libera su energía de movimiento que se transforma en luz sobre la pantalla. Donde el haz luminoso encuentra la pantalla, se produce un punto de luz. La luminosidad del punto en la pantalla se puede modificar ajustando la intensidad del haz y la rejilla de ajuste, que, en el caso de potenciales que sean suficientemente negativos respecto del cátodo, pueden anular totalmente el haz de electrones. La pantalla de focalización permite focalizar el haz de manera que converja en un área casi puntual de la pantalla. Las placas de deflexión horizontal permiten que el haz y por consiguiente el punto se muevan horizontalmente a través de la pantalla. En efecto, cuando se aplica un voltaje dado a las placas, se crea un campo eléctrico perpendicular a la dirección del haz, y este campo eléctrico aleja el haz de la placa negativa. Las placas de deflexión vertical, perpendiculares a las horizontales, permiten que el haz se mueva en sentido vertical, siguiendo el mismo principio. La deflexión del haz es proporcional al voltaje aplicado. Luego, si se aplica a las placas horizontales un voltaje que crezca linealmente con el tiempo, con forma de diente de sierra, el haz sigue una línea horizontal en la pantalla. Si se envían a las placas verticales primero la señal enviada al cristal y después la señal de retorno del palpador, aparecerán en la pantalla dos pulsos, corresponden a las dos deflexiones verticales del haz de electrones. El sincronizador emite a una frecuencia dada pulsos que controlan tanto el emisor como el generador de voltaje de exploración. El número de pulsos emitidos en la unidad de tiempo, expresado en ciclos por segundo o hercios, se denomina frecuencia o tasa de repetición y se varía automáticamente por medio del equipo. Normalmente varía entre 200 y 1000 ciclos por segundo en relación a la escala completa. La frecuencia de repetición coincide con el número de veces que el oscilograma se superpone en la unidad de tiempo.
Por lo tanto, el brillo de la traza en la pantalla depende de este valor. Con cada pulso de comando del sincronizador, el emisor emite un pulso de voltaje muy corto con un valor pico de aproximadamente 600 voltios. Este pulso se envía al cristal por un lado y directamente al receptor por otro. El pulso enviado al transductor le excita y se deforma inmediatamente, volviendo posteriormente a su posición de reposo con oscilaciones libres amortiguadas. Estas vibraciones producen un grupo de ondas ultrasónicas en el medio acoplado al palpador. El equipo permite ajustar la tasa de amortiguación de la oscilación, de la que depende la energía de vibración del cristal T, por lo tanto, el tamaño del haz ultrasónico emitido. Con cada pulso de mando del sincronizador, el generador de barrido produce una señal de voltaje en diente de sierra. Este voltaje, si se aplica a las placas horizontales del tubo de rayos catódicos, desvía el haz de electrones de izquierda a derecha a velocidad constante, definiendo de esta manera el eje de tiempos. El tiempo que necesita la señal en diente de sierra para crecer determina la velocidad de desviación del haz de electrones, con él la profundidad a escala completa del instrumento, distancia recorrida por el haz de electrones representado en la pantalla. Cuanto más inclinada sea la pendiente de crecimiento de la señal, menor será la profundidad a escala natural. El circuito de retardo crea una diferencia de fase entre los instantes en que se activan los generadores de diente de sierra y de pulso. Al ensayar con palpadores, el plano que genera el haz no coincide con la superficie de entrada del haz. Retardando el barrido respecto del tiempo de transmisión, es posible compensar el retardo en el tiempo con que el haz penetra en la pieza a ensayar. El ajuste de retardo afecta la posición de la señal en la pantalla, pero no su forma. El diagrama de la pantalla muestra la relación temporal entre las señales comprendidas en el ciclo de operación del instrumento. 1. Pulso de sincronización que sigue una frecuencia de repetición dada. 2. Pulso de excitación del transductor que genera la onda ultrasónica. 3. Onda cuadrada del circuito de retardo entre la excitación del transductor y el comienzo de la deflexión horizontal. 4. Onda cuadrada que, al actuar sobre la rejilla del tubo de rayos catódicos, permite la emisión del haz de electrones. 5. Voltaje de deflexión horizontal, diente de sierra, del haz de electrones. 6. Traza que aparece en la pantalla del tubo de rayos catódicos. El receptor comprende básicamente un amplificador con una serie de atenuadores para ajustar el nivel de amplificación, un circuito detector que rectifica e integra las señales amplificadas. En el receptor entran secuencialmente el pulso que viene directamente del transmisor, el pulso suministrado por el transductor en la recepción. Las señales procesadas enviadas desde el receptor se aplican a las placas de deflexión vertical del tubo de rayos catódicos. La señal de recepción del transductor es muy débil, su amplitud va de 10 milivoltios a 1 voltio como máximo, y si no se reforzara, o mejor dicho, se amplificara, no sería capaz de desviar verticalmente el haz de electrones del tubo de rayos catódicos. El circuito de amplificación recibe una señal de entrada con una altura A⁻1 y emite una señal de salida de forma similar con una altura de A⁻2. El cociente A⁻2 partido por A⁻1 entre las alturas de las señales de entrada y salida se conoce como nivel de amplificación y se expresa en decibelios. El papel de los atenuadores es el de ajustar el nivel de amplificación de la señal. Habitualmente hay 3 tipos de atenuadores calibrados en decibelios. Un atenuador calibrado de manera vasta con pasos de 20 decibelios, 0, 20, 40, 60 decibelios. Un atenuador calibrado con más precisión con 20 pasos de 2 decibelios cada uno, total 40 decibelios.
Un atenuador no calibrado para ajustes continuos más finos de 0 a 6 decibelios. Después de la etapa de amplificación, la señal tiene todavía la forma alterna original. Se evita la presentación directa de esta señal en la pantalla debido a que sería difícil evaluar la amplitud de las señales y los intervalos de tiempo entre ellas. El circuito detector, situado a la salida del receptor, rectifica las señales alternas, de manera que solo se muestran sus componentes positivas y negativas, y las integra uniendo sus nodos por medio de condensadores a fin de evitar los errores que se pueden presentar por su forma no afilada. Cada señal representada en el tubo de rayos catódicos representa por consiguiente la envolvente de la señal alterna y es proporcional a la presión acústica de las ondas que inciden en los transductores. El receptor no puede recibir señales hasta que el pulso de emisión ha acabado. Por lo tanto, durante este tiempo es imposible detectar discontinuidades que estén situadas próximas a la superficie de la pieza. La zona muerta es la longitud, expresada en milímetros, de la porción de la línea base de tiempos que alcanza el pulso de salida, donde las discontinuidades reflejadas del material que se ensaya no se pueden detectar. El poder de resolución del conjunto equipo palpador, o mejor dicho, su capacidad para detectar con claridad dos o más discontinuidades próximas unas a otras, depende de la longitud de los ecos. Ensayar mediante ultrasonidos materiales no homogéneos, aparecen en la base del oscilograma trazos de hierba que pueden confundir la interpretación de una señal. Se pueden eliminar estas señales no deseadas ajustando el nivel de umbral mediante un circuito adecuado, rechazo, conectado al receptor. Este circuito permite restar un valor constante en altura, V subumbral, a todas las señales, y este valor se convierte en la altura mínima que debe tener una señal para aparecer en la pantalla. Todas las señales con una amplitud menor o igual a este valor umbral se anulan, mientras que las demás se representan con una amplitud reducida en este mismo valor. El equipo de ultrasonidos más completo incluye otros dispositivos, además de los básicos descritos hasta ahora. Aparato de compensación automática de la CAD. Alarma automática, puerta. Marcador de tiempos. Regulador de la frecuencia de repetición. Aparato de compensación automática de la CAD. La amplitud de los ecos de discontinuidades iguales situadas a diferentes distancias del palpador disminuye según aumenta la longitud del recorrido ultrasónico, debido a la divergencia del haz y a la atenuación de la presión acústica en el material a ensayar. El dispositivo de compensación ajusta el nivel de amplificación del receptor de acuerdo con la distancia recorrida por el haz, de manera que la respuesta de discontinuidades del mismo tamaño, pero situadas a distancias diferentes, se hace constante. Alarma automática, puerta. Se trata de un dispositivo visual o acústico que señala de manera automática la presencia de discontinuidades que sobrepasan el límite de aceptación establecido previamente en un área de ensayo dada. El comienzo, posición A, y la duración, ancho B, del área de ensayo, área rectangular del oscilograma, se pueden ajustar con continuidad. La alarma avisa cada vez que se detecta una discontinuidad que sobrepasa el nivel de umbral programado dentro de la zona de referencia, nivel C, lo que indica una discontinuidad en los límites de aceptación.
Marcador de tiempos. El marcador de tiempos permite una medida más simple y precisa de los recorridos ultrasónicos a realizar que de otro modo se efectuaría mediante una cuadrícula graduada sobre la pantalla del tubo de rayos catódicos. Consiste en una traza con pequeños pulsos rectangulares equidistantes situada en la base de la traza que se corresponde con los ecos de la pieza de ensayo. La frecuencia del pulso se puede ajustar para calibración en milímetros o en centímetros del material ensayado. Regulador de la frecuencia de repetición. El ajuste de la frecuencia de repetición se puede efectuar para eliminar ecos espurios, indicaciones fantasmas, debidas a los ecos de reflexiones sucesivas del haz ultrasónico en piezas muy transparentes que permanecen en la pantalla. Las indicaciones fantasmas se pueden eliminar ajustando la frecuencia de repetición, de manera que el intervalo de tiempo entre dos pulsos aumente, permitiendo que se absorban los ecos antes de que se transmita el siguiente pulso. En el ensayo ultrasónico, la señal de una discontinuidad en la pieza de ensayo se puede mostrar en una de las tres formas siguientes. Presentación tipo A, scan. Presentación tipo B, scan. Presentación tipo C, scan. Presentación tipo A, scan. La discontinuidad se representa en la pantalla del tubo de rayos catódicos como un pico, eco. La distancia del pico al cero de la base de tiempos es proporcional al recorrido del haz antes de encontrar la discontinuidad. La amplitud del pico es proporcional a la presión acústica reflejada por la discontinuidad. Presentación tipo C, scan. La discontinuidad aparece en la pantalla como si estuviera proyectada en un plano paralelo a la superficie a ensayar. Esta presentación hace posible estimar la extensión, longitud y ancho de la discontinuidad. No se obtienen datos de la profundidad de la discontinuidad respecto de la superficie de la pieza de ensayo. Este tipo de presentación se usa generalmente cuando el ensayo ultrasónico se efectúa mediante sistemas automáticos combinados con un sistema de registro permanente, por ejemplo, el ensayo de una chapa de acero.